Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean bienvenidos al devocional de hoy. La palabra la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en los versículos 3 y 4. Pero yo voy a leer un poquito antes para tener más ideas de la escena. Dice el 1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Como vemos, esta es la primera escena de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, descrita por Marcos. Y el enfoque es: ¿quién nos removerá? Pero, ¿quién? ¿Verdad? Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y esto es una palabra que me hizo, reflexión en mi corazón. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía que todos conseguimos piedras en el camino. Todos conseguimos piedras muy grandes que remover y que en nuestras fuerzas nosotros no podemos. Entonces, me hacía ver que solamente Él, es el que la puede quitar. Pero el proceso entre que Él la quite y cuando comenzamos a ver el problema, la situación, hasta cuando Él quita la piedra, pasan muchas cosas. Y eso es una pregunta que nos hace el Señor. ¿Quién va a quitar tu piedra? Es una pregunta que tú te haces. ¿Quién quitará mi piedra? ¿Quién quitará mi obstáculo? ¿Quién quitará este problema? Y podemos aprender algo aquí de estas tres mujeres. Estas tres mujeres buscaban al Señor. Y esa es la enseñanza, que tenemos que buscar al Señor. Que cuando nosotros buscamos al Señor, esas piedras se quitan del camino. Y estas tres mujeres, ya unas escenas antes, ellas habían estado viendo, ¿verdad?, cuando el cuerpo del Señor lo había tomado el centurión que pidió el cuerpo para enterrarlo. Y ellas vieron que él agarró una tumba, ¿verdad?, que estaba allí, que era de él, y habían rodado la piedra, lo habían envuelto en unas sábanas y lo habían metido allí. O sea, ellas vieron que donde pusieron el cuerpo. Entonces ellas esperaron después del día de reposo para ir a ungirlo. Y ellos compraron con su propio dinero, ellas compraron aceites, especies para ungir su cuerpo. Y resulta que ellas iban en el camino y iban pensando cómo iban a quitar esa piedra. ¿Quién? Ni siquiera era como quién, porque ya sabían que ellas no podían, tres mujeres, una piedra tan grande, porque la palabra dice que era muy grande, y ellas iban, era el quién. Ellas iban buscando, pensando, y iban haciéndose un mundo en su cabeza de quién las ayudaría a rodar esa piedra para poder llegar hasta el cuerpo de Jesús y poder ungirlo. Y ellas iban con ese mundo allí en su cabeza, iban pensando en la dificultad, pero gracias a Dios iban avanzando porque ellas tenían un propósito. Y ellas fueron designadas, pues el Señor lo puso en su corazón para que ellas fueran hasta allá
Y la maravilla fue que cuando ellas iban en el camino pensando, pero cuando ellas llegaron allá, y dice la palabra en el versículo 4, pero cuando miraron, porque el primer pero del versículo 3 dice, pero decían entre sí, ahí estaba el problema. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero miren el 4, dice, pero, y bendito pero, porque dice, cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, mis hermanos. Y allí parte de la enseñanza que a pesar de que nosotros todos tenemos esos problemas, esas piedras en el camino, y nos hacemos un mundo en la cabeza pensando, buscando aquí, buscando allá, a dónde voy, a dónde llamo, a quién consulto, cómo resuelvo, y no nos enfocamos en el Señor, sino en el problema, pues los problemas se nos hacen unos monstruos. Sí, se nos hacen problemas muy grandes, porque es la mente. Es el campo de la batalla del enemigo, y es allí donde el enemigo nos ataca, es allí donde el enemigo nos hace pensar toda la escena negativa y todos los peros. Y tenemos que aprender a que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, y que para que esas piedras se puedan quitar de nuestro camino, tenemos que enfocarnos en el autor de la fe, que es Jesús, y no en el problema. Así que, mis hermanos, Dios es bueno, Él nos ama, y Él solo estaba esperando que tú lo busques, que lo busquemos y que pongamos nuestra fe en Él, que no nos desgastemos, mis hermanos, pensando más en el problema, y que activemos nuestra fe en su poder, en su gran poder. Tenemos que entregar el problema al Señor en sus manos, y tenemos que dejárselo, no quitárselo. Mientras tanto, tenemos que ir deleitándonos en el Señor. Tenemos que alabarlo mientras esperamos, y tenemos que ver, visualizar ya el problema resuelto. Y por supuesto, tu parte es esa: orar, agradecer, esperar, alabar, exaltar, leer la palabra para que tu fe crezca, porque recordemos que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Entonces es en la palabra en donde nuestra fe va a fortalecerse, va a crecer. Así que, mis hermanos, recuerden que es el Señor, ¿sí? Nuestra fe tiene que estar en el Señor. Que no dejes que el enemigo te haga un monstruo en tu cabeza. No dejes. Tienes que analizar qué estoy pensando en medio del problema. Hacer un stop y decir qué estoy pensando. A ver, ¿qué? Tengo un meollo aquí en la cabeza, y no es así. Así no se resuelve las situaciones. No dejemos que el enemigo confunda nuestras mentes y juegue con nuestras mentes. Así que confía en el Señor y recuerda que Él dará la orden para que esa piedra sea quitada de tu camino, ¿verdad? Del medio, pues a lo que tú estás esperando, buscando a la solución de tu problema, será quitada por una orden del Señor en su tiempo y según la voluntad del Señor, claro está. Pero siempre confía en que si tú pones toda tu vida, tu mente, tu situación en el Señor, pues Él dará la solución, Él dará la respuesta. Y recordemos que estas grandes piedras que nosotros vemos en nuestras vidas no son más que así chiquiticos granitos de arena para el Señor. Y que Él, estas situaciones, siempre las usa para enseñarnos y demostrarnos su gran amor por nosotros, su grandeza, su poder y su gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que esto les sirva para reflexionar, porque todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones, y espero que veas que esas piedras es la única que lo puede quitar, es el Señor, así como estas mujeres que el Señor envió ángeles para que quitaran esa piedra, para que ellas pudieran ver que Jesús no estaba, que había resucitado, y que esas eran las buenas nuevas que le tocaban a ellas compartir, no solo a los discípulos, sino a todo el que se le atravesara. Así que así nosotros también confiemos en que el Señor hará
hacemos nosotros nuestra parte de orar, creer, confiar, y Él hará su parte de enviar a sus ángeles que cumplan lo que está escrito en su palabra, que son las promesas que nosotros podemos creer en el Señor, que tenemos que creer en el Señor, y Él hará. Y veremos su gloria, así como estas mujeres vieron la gloria del Señor al ser resucitado, aunque se asustaron, aunque temblaron, pues es humano, ¿sí? Aunque ya sabían que Él iba a resucitar, Él lo había anunciado, pues es algo sobrenatural y nunca visto, y por supuesto es humano que tengamos miedo. Y aunque también nosotros muchas veces tenemos miedo ante la situación, confiemos que vamos a ver la gloria de Dios. Y comparte tu testimonio. Siempre cuenta a alguien lo que Jesús hizo por ti, porque esas son las buenas nuevas, que hay salvación en Jesús, y que así como Él hizo por ti, pues hará por cualquier otra persona. El Señor anhela que nosotros le busquemos, le conozcamos y que compartamos las buenas cosas que Él ha hecho por nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, un abrazote, y que sea el Señor revelándonos palabra de Él y sus pensamientos, que son tan grandes delante de los nuestros. Amén. Bueno, feliz día, mis hermanos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.